Información, análisis y opinión. Invitados, preguntas y conclusiones. Todo esto en Equinoccio Debate, el mejor espacio para la coyuntura nacional. Todos los lunes y jueves a las 20:30 por las plataformas de Equinoccio Digital. Tu interacción con nosotros es muy importante. Deja tus comentarios y sugerencias en todas nuestras redes sociales. Esto es Equinoccio Debate. Muy buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este primer programa del 2021 de Equinoccio Debate. Iniciamos este año muy contentos con toda la mejor información e invitados para ustedes. Venimos renovados, con muchas ganas de seguir generando diálogo, análisis, debate e información a toda la ciudadanía con estos espacios digitales alternativos que enriquecen mucho la opinión pública. Quiero saludar y a mi compañero Vladi. Vladi, no sé si ya estés ahí. Vladi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué chévere volver a compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Francis. Para mí es un gusto iniciar esta nueva temporada de Equinoccio Debate. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos sigue día a día. Esperamos de todo corazón que este sea un mejor año para todos. A todos quienes conforman Equinoccio Digital, gracias por esta nueva oportunidad y seguir adelante con el espacio y especialmente compartir contigo, Francis, que para mí es un verdadero gusto. También, bueno, queremos agradecer porque en diciembre tuvimos una gran acogida con esta campaña para familias vulnerables. Con su recaudación, pudimos ayudar a muchos niños, muchos adultos mayores, mucha familia que la Navidad por un momento pudo tener una sonrisa, un alivio y ver que hay gente que realmente se preocupa por ellos. Así que gracias a todos nuestros invitados y a esas empresas y a todas esas personas que se hicieron presentes con sus donaciones. Gracias porque pudimos llenar y dar ese rayito de luz a muchas personas que lo necesitaban y muchas veces no era solo la parte física en cuanto a los bienes, sino que el hecho de que hayan personas que hayan llegado a sus hogares con un abrazo y una sonrisa realmente cambió por un momento su día. Así es, Francis, especialmente pues en una época tan complicada como la que estamos viviendo, no solo que la solidaridad se hace necesaria entre todos, más aún en los días de Navidad, niños, gente de la tercera edad, gente vulnerable, y que de alguna u otra manera hayamos podido aportar con un granito de arena para llevarles, como tú dices, un momento de paz, de tranquilidad, de amor, de solidaridad, pues es para nosotros muy importante y como tú bien lo dices, es importante reiterar el agradecimiento a todos quienes nos apoyaron en la campaña de diciembre. Recibe una sonrisa. Sí, tienes toda la razón, Vlad. Y bueno, y en pocos minutos tendremos a nuestra invitada. Mientras tanto, es importante dar una pequeña opinión acerca del debate, los debates que tuvimos presidenciales que tuvimos este sábado y domingo, un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral de carácter obligatorio, donde pudimos escuchar las propuestas de 16 candidatos. Sin embargo, bueno, no los pudimos tener a los 16 porque yo creo, en mi opinión, mi expectativa era tenerlos a los 16, pero sin embargo, por el número es un poco conflictivo. Sobre todo, poder escuchar a los 3 candidatos que tienen un techo electoral mucho más fuerte, como lo sabemos, que son el candidato Lazo Arauz y el candidato Yacu Pérez. Bueno, sin embargo, estuvieron en bloques diferentes. Creo que hubiera sido mucho más interesante si los hubieran puesto
en un mismo bloque a los 3 candidatos con este techo electoral. ¿Qué opinas tú, Vladi, de estas jornadas que vivimos este fin de semana? Sí, en efecto, Francis, me parece que la expectativa en general de la gente era otra y uno puede determinar eso en las conversaciones que uno tiene con amigos, familiares, personas de la calle. Me parece que justamente esta cantidad exagerada de candidatos de la que hemos venido hablando en los programas del año pasado se vio reflejada también en el debate, ¿no? Me parece que no solo por la monotonía que se vivió en ciertos momentos, sino ese poco tiempo que tuvo cada uno para exponer, me parece que complica mucho las cosas y pues eso también deberá ser tomado en cuenta en un futuro, no solo en el tema de la organización del debate, que evidentemente tampoco debe haber sido muy fácil para quienes lo hicieron, sino efectivamente en algo que creo que también coincidimos todos y que va a ser algo de debate y conversación en el futuro, es que me parece que no podemos tener tantos candidatos que no reflejan, como algunos nos quieren hacer creer, un exceso de democracia, sino por el contrario, me parece que eso más bien demuestra un poco la fragilidad y la debilidad de nuestro sistema político. Sí, también concuerdo contigo, Vlad. Y también esperemos, ¿no? Porque muchos cuestionamientos que se ha hecho un poco al Consejo Nacional Electoral es un poco la falta de organización de un debate de esta índole y de gran importancia que fue un poco a última hora los temas y los lineamientos fueron dados a última hora. Se planificaba que por lo menos tendrían que haber estado los lineamientos claros, unos hemos Efectivamente, visualizado puedan corregirse para los siguientes procesos electorales. No sé si producción ya estamos con nuestra invitada. Vladi, disculpa, te corté la palabra. Bueno, nuestra audiencia, estamos ya con nuestra invitada. El día de hoy tenemos a una gran invitada que es la doctora Paulina Peña Calvache, directora provincial electoral de la provincia de Pichincha. Ella es licenciada en Ciencias Públicas por la Universidad Central del Ecuador, doctora también en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador y también tiene algunos títulos de cuarto nivel como Gerencia Pública también por la Universidad Central del Ecuador. Gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida a Equinoccio Digital. Muchas gracias, un cordial saludo a la distinguida audiencia. Vladi, en cuanto a las sugerencias. Cualquier pregunta que tengan, por favor, dejarla en la sección de comentarios. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos en todas estas plataformas como Equinoccio Digital. Te doy el paso, Francis, para comenzar con este diálogo. Muchas gracias, Vlad. Y bueno, para comenzar quisiera, doctora, que nos comente cómo se encuentra la situación de la Mesa de Seguridad, esta instancia que es esencial para que y garantiza el proceso electoral este 7 de febrero en la provincia de Pichincha. ¿Si nos puede comentar un poquito sobre eso? Sí, perfectamente. Siempre es un desafío organizar un proceso electoral. Para el Consejo Nacional Electoral, la Delegación Provincial de Pichincha, en esta ocasión, al atravesar nuestro país por una crisis sanitaria y económica, ha sido un desafío aún más grande. Pero nosotros, con la experiencia, con el talento humano y con las ganas de contribuir a la democracia de nuestro país, hemos poco a poco ido avanzando en el calendario electoral. En este sentido, hemos hecho lo mejor por coordinar con otras instituciones públicas. Hemos tocado las puertas de varias instituciones que colaboran en la seguridad, en el desarrollo del proceso electoral y hemos tenido la mejor respuesta de los gobiernos locales de la provincia de Pichincha, de los 8 alcaldes. Hemos tenido la colaboración permanente de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional será quien se encargue de la seguridad externa de los recintos electorales
y las Fuerzas Armadas nos ayudará con la custodia de los paquetes electorales, con la custodia de los recintos electorales en la parte interna. Hemos coordinado con las demás instituciones sanitarias, junto al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno. Hemos elaborado el plan de bioseguridad que se desarrollará dentro de los recintos electorales y también se aplicará en cuanto a quienes van a participar y conformar las juntas receptoras del voto. En este sentido, hemos venido trabajando dentro del calendario electoral, cumpliendo cada uno de los hitos que están programados. Gracias, doctora. Bueno, usted acaba de mencionar el plan de bioseguridad. Yo quisiera que nos comente un poco de las medidas tomadas, sobre todo para, bueno, los ciudadanos y los miembros de las juntas receptoras del voto en los recintos electorales, porque la gente está temerosa, pero realmente es una obligación, es algo importante para la democracia del país. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que garantizan la seguridad del ciudadano que va a votar y del miembro de la junta receptora del voto que tiene que servir ese día? Sí, nosotros nos hemos asesorado precisamente de las instituciones sanitarias de nuestro país. Hemos elaborado el plan de bioseguridad con el apoyo y el asesoramiento de ellos. Nosotros, como Delegación Provincial de Pichincha, lo que hemos hecho es adoptar medidas como incrementar recintos electorales en las parroquias donde existe mayor congestión, mayor número de electores. Tenemos parroquias en donde, como por ejemplo Chillogallo, en el sur, en donde hay acumulación, aglomeración de electores. Hemos creado 26 nuevos recintos en la provincia de Pichincha. En este sentido, es muy importante que los ciudadanos consulten su lugar de votación antes de acudir al recinto, porque puede haber ciertas variaciones. Podemos hacerlo en nuestra página web www.cne.gov.es o bajarnos la aplicación gratuita para nuestros teléfonos móviles CNE App. Y de esa manera podemos consultar el lugar de nuestra votación y en estas mismas medios digitales podemos consultar si somos o no miembros de una junta receptora del voto. Lo que hemos hecho para los miembros de las juntas receptoras del voto es tratar también de garantizar la seguridad y la salud de quienes van a darnos esta contribución cívica. Debo puntualizar que en nuestra provincia de Pichincha, el 90% de quienes van a integrar las juntas receptoras de voto son jóvenes universitarios y estudiantes de institutos superiores. En este sentido, hago un llamado cívico a ellos para que contribuyan con la democracia de nuestro país. Es verdad que estamos atravesando una crisis sanitaria, pero también nosotros hemos tomado medidas dentro de los recintos electorales. Ustedes recordarán que antes en las aulas ubicábamos 2 juntas, la de hombres y la de mujeres. Ubicar por aula una sola junta electoral con el fin de que entre los miembros de las juntas receptoras del voto exista el suficiente distanciamiento. Se les va a provisionar junto con el paquete electoral, se va a distribuir un kit de bioseguridad consistente en mascarillas para que sean cambiadas en la jornada electoral durante 3 ocasiones. Se va a proveer de un visor para el primer integrante de la junta receptora del voto, que será quien compruebe la identidad del sufragante. Se les va a proporcionar alcohol gel para desinfectar todos los materiales, y los materiales serán en este caso de policarbonato para que puedan ser desinfectados. Recordemos que antes eran de cartón, hoy van a ser de policarbonato, para que cada 20 electores se proceda a desinfectar la junta receptora del voto. Además, nosotros estamos pidiendo a la ciudadanía que ya desde ya hagan su plan familiar de cómo van a ir a votar. ¿Por qué? Porque creemos que cada uno de ustedes primero consulte el lugar donde efectivamente va a votar y luego planifique que debe ir a acudir al recinto electoral de manera individual. Es decir, no llevar a niños, no llevar a personas vulnerables
ir de manera individual con el fin de que no tengamos filas con gente que nos está acompañando. Las filas deben conservar el distanciamiento indicado por el COE, 2 metros, y además nosotros en las simulaciones que hemos realizado estimamos que demoraremos dentro del recinto electoral unos 15 minutos como máximo. Además, en entregar en consignar nuestro sufragio, hemos estimado que nos demoraremos entre 2 a 3 minutos. ¿Por qué? En esta ocasión, el ciudadano va a recibir 4 papeletas. Una para presidente y vicepresidente, otra será para los asambleístas nacionales, otra para los asambleístas provinciales y por último la de parlamentarios andinos. ¿Por qué la votación será más rápida en esta ocasión? Porque debemos recordar como ciudadanos que en esta ocasión vamos a votar por lista, es decir, lista cerrada. No habrá el ejercicio de escoger diferentes candidatos de diferentes listas. Nuestro voto será por lista cerrada. Entonces, en este sentido, nos demoraremos de 2 a 3 minutos máximo en consignar de nuestro voto y salir del recinto electoral unos 15 minutos máximo. Y, por favor, conservar el orden. Nosotros vamos a tratar en todos los recintos que nos den las facilidades del caso, hacer que el flujo de la gente sea de manera unidireccional. Es decir, ubicaremos una entrada y una salida y el mismo ejercicio haremos en cada una de las aulas. Vamos a colocar la junta de manera que tengamos un recorrido unidireccional. Muchas gracias, doctora Peña, por sus valiosos comentarios. Hay varias cosas que quisiéramos abarcar, pero por la importancia y la cercanía del proceso, sobre todo con los temas de bioseguridad, tengo un par de preguntas puntuales al respecto. Se ha exigido para los miembros de las juntas electorales receptoras del voto la prueba PCR, que ha causado cierta polémica también porque lo van a tener que asumir quienes hacen quienes van a ser los miembros. La pregunta es, primero, dos en una, perdón. ¿Ustedes han analizado la posibilidad de que por este motivo del costo de la prueba pueda haber muchas deserciones en cuanto a quienes van a ser los miembros? Y segundo, si eso llegaría a pasar, ¿cómo van a suplir esta falta probable de miembros de las juntas receptoras? Bien, debemos recordar que este pronunciamiento más bien fue una iniciativa, no del Consejo Nacional Electoral, sino una iniciativa para ponerlo en el debate, para discutirlo por parte del señor Ministro de Salud. Efectivamente, cada quien tenemos nuestras competencias. Nosotros estimamos que la aplicación de pruebas, ya sea la rápida, ya sea la PCR, no es operativo en este momento, más que nada por el término de ser operativo. ¿Por qué? Por ejemplo, provincias grandes como Pichincha, en este caso, son 47,000 miembros de las juntas que han sido convocados para capacitarse e integrar. Entonces, va a ser difícil hacer una convocatoria de 47,000 personas para que se haga una prueba. Entonces, en la parte operativa, las buenas intenciones, la buena iniciativa, tal vez no va a poder ser aterrizada en la realidad. En este sentido, lo que nosotros hemos hecho es garantizar el distanciamiento entre los miembros de las juntas receptoras del voto, proveerles de las mascarillas suficientes, tratar de ubicar espacios suficientemente aireados. Vamos a ubicar juntas, inclusive en pasillos, en los lugares en que nos permitan. Nos vamos a ubicar también en patios, canchas, igual en los lugares donde sea posible, porque aplicar las pruebas no va a poder concretarse en estos momentos. Más que nada porque este presupuesto
no ha sido considerado dentro del presupuesto electoral. Si es que el Ministerio de Salud lo contempla y nos ayuda con ese presupuesto, sería de esa manera la contribución. Pero dentro del presupuesto electoral, pruebas no se ha contemplado para los miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, que usted nos confirma que no es una obligatoriedad y que ustedes tampoco no lo van a asumir de esa manera. Es decir, ¿puede ir un miembro de la Junta sin ninguna prueba? Exactamente. Nosotros la convocatoria que la estamos realizando es a todos. No se está pidiendo la prueba, pero con la responsabilidad de mantener el distanciamiento entre quienes van a conformar las juntas receptoras del voto. Eso sí, hay que puntualizar que las personas que ya están diagnosticadas con COVID o que tienen sospecha de estar infectadas deben acudir al sistema de salud pública. Nosotros tenemos, y la ley nos permite justificar a las personas que nos presentan un certificado del sistema de salud pública. Se justifica la no asistencia por enfermedad, por caso fortuito, fuerza mayor o por encontrarse fuera del país. Esas son las causales que nos da la ley para nosotros justificar la no asistencia a una junta receptora de voto. Debo recordar a los ciudadanos que han sido seleccionados que en esta ocasión, inclusive la capacitación que deben realizar ellos antes de acudir a la junta receptora del voto, hoy es susceptible de una multa si no la realizamos. Por eso debemos capacitarnos y por nosotros conscientes de la situación por la que está atravesando nuestro país, lo hemos hecho todo por vía digital. La capacitación también la podemos hacer por vía digital en el link capacitacionelectoral.cne.gov.es. La multa por no capacitarse es equivalente al 10% de un salario básico unificado. La multa por no integrar la junta receptora del voto es equivalente al 15% de un salario básico unificado. Nosotros no queremos llamar a los chicos a que integren las juntas por las multas, no, sino a una contribución. Precisamente nosotros, considerando la situación, hemos seleccionado a quienes conformarán las juntas, precisamente a los jóvenes, y hemos dejado a un lado los rangos de edad que significan mayor peligro ante esta pandemia. Doctora, otra duda que me surge es, ahora vemos que para ingresar a cualquier entidad pública o privada como bancos, se exige un aforo, ¿no? En los centros comerciales, etcétera. Entendería que en un recinto electoral que algunos pueden ser o tener esta capacidad de ser abiertos, otros no tanto. No sé si existe también esa disposición, como usted decía, de parte del Ministerio de Salud, o ustedes mismos se han puesto esa disposición, digamos así. Pero si es que esto fuese así, quiere decir que también vamos a tener cierta congestión afuera de los recintos electorales. ¿Cómo van a manejar ese tema? Bien, nosotros también hemos hecho simulacro de todo y hemos hecho el simulacro precisamente de cómo nos vamos a portar en el recinto y fue precisamente la observación es que uno ingresa al recinto, vota y afuera se encuentra con el amigo, con el pariente y nos ponemos a conversar. Entonces el tumulto se nos hacía fuera del recinto electoral. Entonces, en esa alerta que hemos hecho nosotros como Delegación Provincial de Pichincha, nos hemos acercado a cada uno de los 8 alcaldes de la provincia de Pichincha y con ellos, porque ellos tienen la competencia de otorgar el permiso sobre el espacio público, ellos se han comprometido con nosotros en no permitir, por ejemplo, ventas ambulantes, en no permitir el flujo vehicular cerca del recinto electoral
y nos van a ayudar, vamos a tener la participación de varias instancias. El ECU 911 nos va a ayudar con la herramienta distanciados y nosotros dentro del recinto electoral, el compromiso del CNE es cuidar el aforo dentro del recinto electoral. Fuera del recinto electoral participará la Policía Nacional y las instancias de los gobiernos locales con sus policías metropolitanas y sus agentes de control y vigilancia. Bueno, doctora, yo quería hacerle una pregunta en cuanto al horario del día de las votaciones, porque se ha escuchado que es probable que se extienda 1 o 2 horas, y conforme a esto, considerando también, hay artículos dentro del Código de la Democracia, el 114, 115, 118, que establecen los horarios del día de las votaciones. Y también en el artículo 143 establece que cuando se realicen en horas o días diferentes las votaciones, existirá nulidad de votaciones. Entonces, quisiera preguntarle si existe la posibilidad, porque realmente nadie preveyó, los códigos o los artículos no no, se podría decir, no consideran este tipo de situaciones, una pandemia. Entonces, ¿hay la posibilidad de cambios de horarios y hay tal vez un marco legal que ampare este cambio de horarios? Sí, estimada Francis, efectivamente, como tú lo has dicho, nosotros tenemos un candado constitucional. Ese candado nos impide hacer cambios en las reglas del juego durante un año antes de participar en elecciones. Ese candado es el que no nos ha permitido, porque mucho se discutió inclusive de cambiar la fecha de las elecciones. Ahora estamos en cambiar el horario de las elecciones, pero como tú bien has dicho, nos impide la Constitución y la ley, porque inclusive hay un artículo que dice que si se hacen estos cambios, las elecciones son nulas. En este sentido, nosotros, vuelvo y repito, hemos permitido el asesoramiento, hemos aceptado el asesoramiento de todas las instituciones del Estado. Quiero recalcar que estas elecciones no las ha hecho el Consejo Nacional Electoral solo, porque nosotros lo que sabemos son hacer elecciones, pero hacer elecciones en una pandemia nos ha implicado la participación de otras instancias, y por eso inclusive se hizo la consulta del horario de votación a la Procuraduría General del Estado, pero ellos efectivamente han establecido que realmente existen los candados y es difícil que haya un cambio. Y porque también en la parte operativa, técnica y logística todo tiene su lógica. Y sería muy complicado, por ejemplo, acabar 7 de la noche las elecciones, porque luego de las elecciones viene una parte operativa, técnica y logística, que es, por ejemplo, el regreso de los kits electorales al centro de procesamiento electoral. Entonces, eso también implica otro tipo de medidas inclusive presupuestarias, y eso yo creo que va a impedir. Y hasta el momento la convocatoria a los ciudadanos para que acudan a los recintos electorales es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que sí se ha hecho es exhortar para que las personas que tienen el número par acudan de 7 a 12, terminen su cédula en número par de 7 a 12, y de 12 en adelante hasta las 5 los que tienen cédulas terminadas en números impares. Eso es un exhorto, ojo, es un exhorto. En todo caso, si a nosotros en las filas nos viene alguien que tiene en la mañana un número impar, igualmente, antes de todo, está el derecho a elegir. Chévere, muchas gracias, doctora, por su respuesta. También quisiera no dejarlo fuera del conversatorio, hablar un poquito sobre el tema de, bueno, hubo un 43% de papeletas que por un error se tuvieron que desechar. Entonces quería saber qué es lo que se realizaría y qué nos dice también la normativa legal en cuanto a este error. Y en cuanto a la reimpresión, estamos bien de tiempo porque son 6 millones de papeletas que realmente no se van a utilizar porque hubo un error. Y con esto del tiempo, ya estamos a casi 2 semanas de las elecciones, estamos bien en cuestión de tiempo en cuanto a la reimpresión de los 6
millones más de papeletas? Bueno, existe un convenio con las Fuerzas Armadas, el IGM, es en donde se hace la impresión de las papeletas. Esta es una función, atribución del Consejo Nacional Electoral Nacional. En este sentido, tengo entendido que administrativamente ellos han tomado las medidas del caso porque existen sanciones administrativas para quienes permitieron ese error en las papeletas electorales. Precisamente la semana pasada se ingresó la disposición del Pleno del Consejo Nacional Electoral para que se vuelvan a imprimir las papeletas correctamente. En este sentido, no ha habido informe del IGM que no lo vaya a poder cumplir y estaríamos dentro del tiempo para poder enmendar ese error que, si bien es cierto, ha perjudicado, se han tomado las medidas y será el Consejo Nacional Electoral Nacional quien establezca las sanciones correspondientes. Muchas gracias, doctora. Hay un tema que tampoco todavía está muy claro, y si bien tiene que ver con los temas de bioseguridad, pero también con la operatividad de la jornada electoral. La primera es en cuanto a los famosos delegados de mesa que tienen los partidos políticos y que incluso hacían un poco un papel de veedores y que uno los veía un poco en los recintos electorales cuidando las mesas, un poco como observadores. En esta ocasión y dada la situación de la pandemia, ¿qué va a suceder con estos delegados o cómo van a actuar o qué es lo que ustedes han propuesto para esta situación? Bueno, los delegados, ellos son los sujetos políticos, son uno de los actores más importantes de un proceso electoral. En este sentido, su participación es de gran relevancia para garantizar igual la transparencia del proceso electoral. Por eso nosotros, como CNE, necesitamos la participación de los delegados de las organizaciones políticas y ellos también están contemplados dentro del protocolo de bioseguridad. Está establecidas las normas y el distanciamiento que ellos deben tener de la Junta Receptora del Voto. Está establecido el procedimiento que ellos van a tener para poder tener acceso a los resultados electorales. En nuestro centro de procesamiento electoral se va a permitir un delegado por organización política. En nuestra provincia son 17 las organizaciones que están participando en la contienda electoral y en el centro de procesamiento electoral de Pichincha se ha buscado un espacio suficientemente grande de alrededor de 9,000 metros cuadrados en donde nos podamos ubicar lo suficientemente distanciados para respetar el distanciamiento social. Se está contratando los servicios de sanitización para el momento del escrutinio y la transmisión de los resultados y nuevamente recalcar que toda organización política tiene el derecho a participar y ser veedores en el proceso electoral. Muy bien, doctora. Hay un tema que tampoco no nos queda muy claro o no está tan claro, y muchas organizaciones y la gente en general pregunta sobre el conteo rápido o el exit poll. No sé si existe la autorización, se lo va a permitir, no se lo va a permitir, o cómo tienen ustedes contemplado esta situación. Disculpe, se me fue la señal. ¿Me puede repetir la pregunta? Cómo no, con mucho gusto. Le decía que algo que también todavía genera muchas dudas es el tema del conteo rápido o el exit poll. No sé si esto está o no ya autorizado, no se ha autorizado, o cómo ustedes van a manejar
Y independientemente de eso, dadas las circunstancias de la pandemia, ¿cuándo o en qué tiempo tienen ustedes previsto los resultados? Parece que tenemos algún problema de conexión con nuestra invitada en este momento. Sí, esperemos unos minutitos a que se conecte. No sé si producción nos puede avisar. Bueno, sin embargo, bueno, considero que las indicaciones son importantes porque muchas personas, incluyéndome, nos hemos enterado de cosas, ¿no? De situaciones como, por ejemplo, que la PCR, que no porque había gente, sobre todo, el 90% de los chicos, son chicos de universidad que dependen todavía de sus padres, entonces estaban preocupados por la seguridad y también por el costo económico de realizarse una prueba para poder ser miembro de la Junta Receptora del Voto y así evitar una multa. Sin embargo, aquí nos notificó la presidenta de la delegación provincial que no está dentro del protocolo de bioseguridad del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no es obligatorio presentarlo al momento de las elecciones. Por eso es importante que las personas se informen en los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral, porque a veces entre entidades públicas pueden haber estas discrepancias y puede generar confusión. Sí, realmente, Francis, a mí también me ha sorprendido un poco esta información que nos acaba de dar la delegada provincial, que incluso me parece que es como una primicia, porque todas las noticias y todas las informaciones, y es más, un poco las organizaciones políticas en general estaban muy preocupadas por esta situación, que al parecer hoy nos enteramos que no tenía obligatoriedad, pero esas son el tipo de cosas que me parece que en ciertos momentos está faltando de parte del Consejo Nacional Electoral, es decir, a 20 días deberíamos tener mucha claridad y ya estar definidas muchas cosas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y también que eso de los horarios solo es sugerencia, es un exhorto, no es algo obligatorio. Entonces, pero es importante también que como ciudadanos consideremos esta pandemia y tomemos las sugerencias hechas por el Consejo Nacional Electoral. Estamos otra vez con nuestra invitada. Vladi, tú estabas en la pregunta, por favor, para culminar y poder responder eso. Muchas gracias. Sí, doctora, ¿cómo está? No sé si habíamos hablado sobre el tema y la pregunta era sobre este tema de la aprobación o no del exit poll y del conteo rápido, y más allá de eso, dadas también las circunstancias de la pandemia, aproximadamente antes, a las 2 horas o 3 horas ya se tenían los primeros resultados. No sé si eso ahora va a variar por este tema o si ustedes ya tienen un estimado en ese sentido. Bien, el conteo rápido en esta ocasión, bueno, siempre ha sido, lo llevará el Consejo Nacional Electoral. Es un proyecto, un programa del Consejo Nacional Electoral. Nosotros a través de una aplicación vamos a transmitir de una muestra que se va a hacer en las diferentes ciudades del país, la transmisión de los datos para conteo rápido. En cuanto a las encuestas a boca de urna, se van a hacer con las empresas o personas naturales que han sido previamente calificadas y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral. Y en cuanto a los resultados, nosotros esperamos que en esa misma noche podamos conocer sobre todo el resultado de lo que equivale al binomio presidencial. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, binomio presidencial, darlo a conocer casi inmediatamente. Muchísimas gracias, doctora Peña. Le agradezco por haber aceptado la invitación en este medio digital, Equinoccio Digital,
por también haber aclarado. Estamos ya a pocos días de las elecciones y es importante la información que usted nos acaba de proporcionar. Le agradezco mucho y bueno, quisiera que se despida con un pequeño mensaje porque hay mucha gente que está un poco preocupada, pero es un día importante para la democracia del país. Bueno, simplemente, repito, hacer un llamado a los jóvenes. Nosotros somos actores de nuestro país. Una vez más, necesitamos la participación de los ciudadanos para elegir el futuro del país. El país nos necesita y para quienes son miembros de las juntas receptoras del voto, concurramos con civismo. El Consejo Nacional Electoral hará su parte y cuidará de cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. De la misma manera, y como bien lo decía Francis, le quedamos muy agradecidos. Entendemos que usted debe también estar absolutamente copada de actividades y se ha dado un tiempo para poder conversar con nosotros, lo cual valoramos enormemente. Creo que será de gran valía para todos quienes nos siguen. Les deseamos éxito en la jornada electoral. Nos despedimos deseándole una buena noche y le reitero mis agradecimientos por su participación. Muy buenas noches a ustedes. Más bien, muchas gracias y éxitos para ustedes también. Muchas gracias, doctora. Una buena noche. Hasta luego. Bueno, Vladi, nos quedamos unos pocos minutitos, bueno, comentando lo que fue la entrevista. Realmente una intervención valiosa, ¿no? Informativa, sobre todo para los miembros de la Junta Receptora del Voto y también esas sugerencias que nos dan a todos los electores de poder cumplir con ese día democrático. Es nuestra obligación ejercer nuestro derecho a votar, pero también respetando el distanciamiento, tratando de ir a las horas que nos sugiere el Consejo Nacional Electoral para evitar esto de las aglomeraciones. Entonces, realmente importante la información recibida. Así es, Francis, sobre todo como me parece que sucede en todos los temas de la pandemia, gran parte de toda esta situación ha quedado también en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Y como bien decía la delegada provincial, me parece que es uno de los días en los que más tenemos que colaborar todos, evitar las aglomeraciones, evitar, como ella decía, estas cosas que son muy comunes pues en las jornadas electorales de ir en familias con abuelitos, hijos, primos, tíos, quedarse conversando afuera. Es decir, tenemos que entender que pues es una jornada muy importante, pero también en la que debemos dar toda nuestra colaboración y hacer lo que nos dicen las autoridades, ir votar lo más rápido posible, pues, y retirarnos a nuestros hogares como tiene que ser para permitir además una circulación fluida ese día. Valiosas todas las explicaciones que nos ha dado, incluso con ciertas primicias que me parece que no las sabíamos y no la teníamos con mucha claridad, y creo que a medida que se acerca el día, ojalá las cosas estén mucho más claras para todos. Bueno, igual antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestra audiencia quien estuvo en este conversatorio. Gracias por sus compartidos, por sus comentarios y gracias por hacerse presente. Y gracias también a ti, Vladi, porque es chévere compartir este espacio contigo y a todo el equipo de Equinoccio Digital por hacer posible este espacio alternativo donde podemos conversar de varias temáticas que muchas veces no la encontramos en los medios tradicionales. De la misma manera, Francis, comparto tus palabras. Primero, saludarte y de la misma manera, para mí es muy grato compartir contigo este espacio. A todos quienes hacen Equinoccio Digital por su apertura para poder seguir con el programa en este nuevo año. A todos nuestros seguidores, pues también agradecerles por su, no solo por seguirnos, sino por su apertura
Como tú dices, la idea de este espacio es que sea diferente y que podamos tratar temas que normalmente no se lo hace, peor aún ahora que estamos enfrascados simplemente en un simple debate electoral. Me parece que este tipo de espacios siempre van a ser productivos. Agradezco nuevamente a la producción, a ti, Francis, que tengan una buena noche y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Una buena noche a toda nuestra audiencia. Hasta el jueves, noche. Gladys. Hasta luego. Chao. Información, análisis y opinión. Invitados, preguntas y conclusiones. Todo esto en Equinoccio Debate, el mejor espacio para la coyuntura nacional. Todos los lunes y jueves a las 20:30 por las plataformas de Equinoccio Digital. Tu interacción con nosotros es muy importante. Deja tus comentarios y sugerencias en todas nuestras redes sociales. Esto es Equinoccio Debate.